Todo bien. chicos. ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Se escucha bien. Ya está bien, entonces tu internet. Ya. Ya, más o menos era así, ¿no? El ejercicio. Nos daba una altura del reservorio, nos daba esta altura de la compuerta que es 5 metros aquí. Unos 5 metros más o menos, sí. Unos 5 metros de altura de la compuerta, una altura del reservorio de 4.2. Y la longitud era de 300, eso está mal. 300, ¿ya? Y no nos dan caudal. Entonces, lo que nos pide es hallar el caudal con tal de que el resalto hidráulico se dé en la mitad del canal. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar un caudal y hallar nuestro perfil de flujo con su altura secuente y que al intersectarse sea justamente en la mitad del canal. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. El ejercicio nos decía también de que mientras más perfiles de flujo tengamos, más nota vamos a tener, ¿no? Más puntos. Entonces, lo que a ustedes les correspondería, ¿no? Sería empezar a hacer un caudal, con un caudal inicial, digamos, yo me voy a dar 40 metros cúbicos sobre segundo, ¿ya? Después, con ese 40 metros cúbicos sobre segundo, nosotros vamos a sacar nuestra altura crítica. Con la ecuación de altura crítica, que es esta de acá, caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo, ¿verdad? Aquí ya está la ecuación, ¿no? Ustedes ya deberían haber tenido su Excel programado, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces acá voy a darme valores de Y crítica, de Y normal, para encontrar con Solver mi altura crítica. Esto es lo que ustedes harían con su calculadora, ¿no? La altura crítica me va a salir 1.36 y mi altura normal, a ver, ¿dónde está Solver? Mi altura normal, lo voy a poner aquí, para que sea 40 metros cúbicos sobre segundo. Mi altura normal va a ser de 0.033, una altura normal muy pequeña, ¿ya? 0.033, bueno, es lo que nos sale. Entonces, ¿de qué tipo de perfil se tratarían? Si alguien podría comentarme. Tenemos la altura crítica, tenemos la altura de la compuerta, tenemos la altura normal. ¿Cómo tendríamos que empezar? Los que han hecho la práctica y han visto lo que definen las condiciones de borde, ¿no? Y cuál es la que domina la condición de borde aguas arriba. ¿Se me podrían decir? ¿De qué perfil estaríamos hablando, el cual está dominado por una condición de borde aguas arriba? De un perfil S. Bueno, se trata de un perfil S, sí. Y también estaríamos hablando de un perfil supercrítico, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura de compuerta, si ustedes pueden ver, está empezando desde 5. Pero nosotros no vamos a empezar desde 5. El perfil supercrítico que se va a formar va a estar dominado por su condición de borde aguas arriba. Y nosotros también sabemos de que por el teorema de Jaeger puede haber el caso que se dé una inflexión que va a tener que partir desde la altura crítica, ¿no? Entonces, este es el caso. Va a partir desde la altura crítica, no va a partir desde la altura de la compuerta. Si se los puedo graficar aquí, a ver, formas. Estas serían, digamos, nuestra altura. Vamos a checar. ¿Qué más? Aquí digamos que estaría nuestra altura crítica. Y nuestra altura normal está muy por debajo, ¿no? Esta sería nuestra altura normal. Muy por debajo. ¿Ya? A ver si le puedo cambiar de color para que se note un poco mejor. Esto ya. Esa va a ser la rojita, va a ser nuestra altura normal y la verde que sea nuestra altura crítica, ¿ya? Ok, le pondremos otro color, naranja. Ya. Entonces, aquí no puede partir desde 5, porque si partiría desde 5 tendría que irse hacia la altura crítica, disminuyendo su tirante. Y aquí arriba se trata de un perfil S1, ¿no? Y un perfil S1
ya viendo nosotros la teoría, sabemos de que se trata de un perfil de remanso. ¿Y cuál es la característica de un perfil de remanso? La característica de un perfil de remanso es aquel que va aumentando su tirante a medida que va avanzando, ¿no? A ver, más o menos se daría algo así, ¿no? Pero curveado, ¿no? Va a ir aumentando su tirante hasta llegar a nuestra condición de borde aguas abajo, ¿ya? Pero si nosotros partiríamos desde 5, lo que pasaría, por el mismo método de matemático, trataría de irse perpendicularmente hacia la altura crítica, ¿no ve? Y eso no se da. Un perfil S1 no puede ser un perfil frontal, porque estos son los conocidos como perfiles frontales. Sí o sí tiene que ser un perfil de remanso. Entonces, como no se puede dar esa condición, lo que pasaría es que habría una inflexión. Entonces, tendría que partir desde la altura crítica, como ya sabemos por el teorema de Jaeger, y se acercaría hacia la altura normal, ¿verdad? Entonces sería más o menos algo así, como se daría nuestro perfil de flujo. Y ya, vamos a empezar entonces. Va a partir desde la altura crítica. Ahora esto, me he olvidado, no sé si les he comentado en las clases, pero para que no haya error en nuestro método numérico, lo que tenemos que hacer es partir de un poquito más abajo que lo que sería la altura crítica. En este caso, va a haber casos, digamos, que tengamos que partir desde la altura crítica en casos de perfiles subcríticos. Tendríamos que partir desde la altura crítica e ir hacia aguas arriba, ¿no? Y en este caso tendríamos que partir desde un poquito más arriba de lo que sería la altura crítica. Pero en este caso en particular vamos a empezar de un poco más abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería un poquito más abajo? Digamos, la altura crítica es 1.3655, bueno, podríamos ponerle 1.36 para que no haya error en el método numérico, ¿ya? Y nuestro delta H, ¿cómo iría? Tendríamos que calcular de 1.36 menos, tendría que ir hacia la altura normal, ¿no? El final es la altura normal, que sería 0.84, y el inicial sería la altura crítica, que es 1.36. En este caso tendría que llegar a la altura normal y tampoco puede llegar exactamente a la altura normal, tiene que llegar un poquito más arriba de lo que es la altura normal. Entonces ahí ya lo tenemos. ¿Ya? Y como pueden ver, todos, la manera que ustedes se van a dar cuenta de si hay error con su método matemático es que les va a salir de otro signo. Si yo le daría, digamos, la altura crítica aquí, le pondría un valor un poquito más grande, 0.366 o 0.366, bueno, está bien acá todavía. Vamos a ver cuánto sería lo permitido. 67, a ver. Podríamos ponerle un poquito más. Está partiendo desde la altura crítica para abajo, ¿no? Sí. Hay un problema aquí, a ver. Fui de acá. A ver si le vamos un poco más abajo de acá. 0.81. Pueden ver, ¿no? Aquí hay un cambio de signo. Y donde hay cambio de signo, va a haber un error en el método numérico. ¿Por qué hay un cambio de signo? Bueno, porque hemos partido, o sea, estábamos pasándonos la altura normal. Estamos viniendo y nos estamos bajando hacia un poco más abajo, ¿no? Y solamente el método numérico acepta entre estos dos rangos, entre la altura crítica y la altura normal. Por eso es el error. Entonces, vamos a arreglar esto. Va a ser 0.84 y va a partir desde 1.36, ¿no? Si nosotros aquí, digamos, quisiéramos cambiarle y le pondríamos 0.367, ahí ven, el phi es positivo. Entonces hay un error, porque estamos partiendo desde un tirante un poquito más grande que lo que sería el tirante crítico, ¿no? Entonces ustedes siempre partan desde un décimo menor, digamos, ¿no? Y ahora sí, no hay error. Y aquí dice que el flujo se va a dar desde 0 hasta 199. Nuestra longitud del canal es de 300 metros, así que va a llegar hasta los 200 metros nuestro perfil de flujo, ¿ya? Si queremos graficarlo para que sea más visible lo que estamos haciendo, voy a insertar una gráfica para que puedan comprobar. Está yendo perpendicularmente hacia la altura crítica. Entonces voy a agregar un valor. ¿De qué perfil se trataría entonces? Eso quiero saber.
A ver, los chicos que ya seguramente no sé si habrán aprobado el segundo parcial, estaba muy sencillo, la verdad. S2, va a ser un perfil S2, ¿no? Un perfil S2 y en valores X vamos a poner esto y en valores Y vamos a poner sus tirantes. Listo. Ahora aquí, no sé por qué, no me ha graficado. A ver, vamos a modificar. Aquí están los S. Ah, ya sé por qué es. Es que no se ve muy bien aquí con la luz del sol. A ver. ¿Ven? Está partiendo desde la altura crítica y se está yendo hacia la altura normal, ¿no? Podemos graficar también su altura normal y su altura crítica. Así que vamos a graficar. Aquí están nuestros S. Y los valores Y de la serie van a ser, esta sería la altura crítica. Y la altura normal sería esta. ¿Ya? Entonces pueden ver, ¿no? Se está acercando asintóticamente hacia la normal. ¿Ya? Y ya, entonces una vez hecho esto, que sería nuestro perfil S2, tenemos que hallar nuestro perfil S1. Entonces vamos a hallar aquí, va a ser el perfil S1. Y ahora estamos hablando de condición de borde aguas abajo, ¿no? Entonces en condición de borde aguas abajo, está por encima de la crítica, se trata de un perfil subcrítico y este es un S1, ¿no? Va a ir desde el tramo final del canal, donde se encuentra la altura del reservorio, que sería nuestro punto pivote, digamos, algo así. Siempre tenemos que llegar a esa altura del reservorio. Desde esa altura del reservorio tenemos que llegar hacia la altura crítica en este caso, ¿no? Va a acercarse perpendicularmente hacia la altura crítica. Entonces vamos a graficar eso más. Nuestra altura final sería nuestra altura crítica y nuestra altura inicial sería nuestra altura del reservorio, ¿no? Y la altura crítica, ¿cuánto sería en este caso? A ver, los que me han entendido, ¿qué altura crítica tendría que poner aquí para que no me dé error mi método numérico? 1.37, perfecto, María Belis. Está bien. 1.37. Y esa sería mi altura final. Y mi altura del reservorio no hay necesidad de que yo toque nada, ¿no? Es la misma altura del reservorio normal. 4.2 sería. Y aquí lo voy a dividir entre 6. ¿Ya? Entonces acá va a partir desde 4.2 y va a llegar hasta 1.37, lógicamente. ¿Y qué se le tendría que poner aquí? O sea, ¿desde qué punto estamos partiendo? A ver, que alguien me diga desde qué punto estamos partiendo, en qué punto se encuentra la altura del reservorio. Desde 300, sí, exacto. Desde 300. Porque es el punto final, ¿no? El punto donde tiene que llegar. Ya, entonces, como pueden ver aquí, está desde 300 hasta 90 más o menos, ¿no? Vamos a seleccionar datos. Le voy a agregar mi perfil. Este sería un S1, ¿no? Los valores X de la serie. Tendríamos estos. Y en valores Y de la serie tendríamos estos. ¿Ya? Y ya está. Eso se trataría de nuestro perfil S1, perpendicularmente hacia la altura crítica. Bueno, ya está graficado. ¿Qué nos corresponde? Bueno, siempre que calculamos nosotros nuestros perfiles supercríticos, tenemos que calcular también nuestra altura secuente. Esa altura secuente es la que nos definirá el lugar o el punto donde se halla el resalto hidráulico, ¿no? Aquí ya está calculado la altura secuente con esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación H2 es igual a H1 multiplicado por... Bueno, aquí está la ecuación, ¿ya? Con esa ecuación ustedes calculan su altura secuente. Bueno, aquí ya directamente, como es Excel, vamos a seleccionar datos y le vamos a agregar la secuente. A ver, valores X de la serie, vamos a poner nuestros S. Y en valores Y de la serie, pues nuestros H2, ¿no? Ya está. Bueno, aquí está la secuente. Podemos cambiarle de color un poquito. A ver, un verde tal vez. Ya. Y como pueden ver, se está dando el resalto hidráulico. Aquí no es necesario de que pongamos mucha atención, ¿no? A qué lugar exacto se va a dar el resalto hidráulico. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos hallar, bueno,
el caudal para que el resalto hidráulico se dé justo en 150, que es la mitad del canal. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Ya habríamos hecho un perfil. Si ustedes estuvieran en su examen, hubieran hecho un perfil y esto, digamos, les va a dar ciertos puntos, ¿no? Mientras más perfiles, más puntaje, ¿no? Eso es lo que decía el ejercicio. Entonces, ¿en qué lugar, en qué punto más o menos se da? Ustedes, si se grafican sus perfiles, pueden ver con vista nomás que se da más o menos por los 90 metros, ¿ya? Entonces anotan nomás, no es necesario que lo interpolen, ya vamos a interpolar después, ¿ya? Esto lo voy a borrar, esto también lo voy a borrar, esto igual, esto era para graficar más que todo, pero lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces ustedes ponen, digamos, primer resalto para un caudal, bueno, vamos a poner caudal y resalto, ¿ya? Para que se entienda. Para un caudal de ¿cuánto nos hemos dado de caudal? De 40 metros cúbicos sobre segundo, nuestro resalto se va a producir aproximadamente a los 90 metros, digamos. 90 metros. No es necesario ser exactitos, porque lo que vamos a hacer va a ser una interpolación lineal para ayudarnos a resolver este ejercicio. Pero esto no sigue, digamos, una ecuación lineal. Por eso, por mucho de que seamos exactitos, siempre nos va a dar un error. Así que para no perder el tiempo, ustedes pongan nomás a ojo sus resaltos y ya cuando estemos en puntos muy cercanos, ahí recién vamos a poder hacer la interpolación lineal para que nos dé un resultado exacto. Pero ya les digo, es solo una ayuda porque la ecuación que se va a formar, o bueno, el perfil que se podría formar, ¿no? Con los distintos puntos de resalto, va a ser una parábola y no sirve la interpolación lineal en parábolas, pero entre dos puntos muy cercanos, la interpolación lineal, pues, es casi seguro de que nos dé el resalto hidráulico correcto, ¿no? Entonces, por el momento, ya con un caudal de 40, nos da un resalto a los 90 metros. Vamos a cambiar. Más o menos tenemos que hallar un caudal para que se dé en 150, ¿no? Bueno, si para un caudal de 40 se da en 90, digamos para un caudal de 80, pues podemos probar para un caudal de 80, o para un caudal de el doble, ¿no? Si para un caudal de 80, me imagino que el resalto hidráulico, si fuera una interpolación lineal, se dé en 160, bueno, en 180 en este caso sería, ¿no? Vamos a probar le vamos a bajar un poquito a 60, digamos. Vamos a ver en qué resalto nos va a dar, en 60, ¿ya? Entonces tenemos que volver a calcular, ¿no? Ahora le estoy cambiando de caudal a 60. Entonces aplicamos datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y esto es solamente lo que ustedes ya saben hacer para calcular altura crítica, ¿no? Pero es para ahorrarnos tiempo hacerlo más con Solver. Entonces buscar objetivo con el valor de... Aquí el caudal, ¿no? ¿Cuánto es el caudal? Es de 60, ¿no? 60 y ya. Ahí tenemos. ¿Ves? Se sigue tratando de un perfil supercrítico. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a modificar. Una cosa antes, ¿ya? No es poner caudal tan a lo loco, ¿no? Cuando generalmente, sobre todo en canales rectangulares, el caudal es proporcional a la altura crítica. Entonces, mientras más caudal tengamos, nuestra altura crítica va a aumentar. Y más o menos así nos podemos dar una idea, ¿no? A ver si puedo bajar para que ustedes se den cuenta. No, ya está. A ver, les voy a explicar cuando ya hagamos otro perfil ya. Pero básicamente ese es el concepto. La idea es que mientras más caudal tengamos, nuestra altura crítica va a subir. Por lo tanto, podemos jugar con eso para encontrar el punto de resalto hidráulico. Entonces aquí el valor va a ser de 60. Vamos a cambiar esta celda. Ya, dice 59. Bueno, ahí está. Ya. Ahora la altura tendría que partir desde la altura crítica, ¿no? Pero un poco más abajo, ¿no? Para que no haya errores en el programa. Desde 1.78 y tendría que irse hacia la normal. Entonces aquí sería 1.084, ¿no? Pero un poquito más arriba, ¿no? 1.085 podría ser. Y aquí 1.78. ¿Ya? Bueno, no hay error en el método, así que estamos bien.
el canal está yendo desde 0 hasta 300, ¿no? El perfil de flujo, en este caso, ¿ya? Y acá, para calcular de la altura del reservorio, va a ir igual desde 4.2 hacia la altura crítica. La altura crítica, en este caso, tiene que ser un poquito mayor, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, entonces sería 1.79. Digamos, a ver, está 1.79 y ya está, nuestro perfil ya está. Miren, estamos muy cerca al 150, ¿no? Justo se da en 136, el S llega hasta 136 y el resalto hidráulico se va a dar, más o menos, podríamos decir que es por el punto 160, ¿ya? 160, para un caudal de 60 a 160. ¿Y ahora qué corresponde? Ya tenemos 2 puntos. Vamos a hacer una interpolación lineal, ¿ya? Entonces, déjenme un momento, voy a buscar mi calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? ¿Dónde está? ¿Ya? Y vamos a interpolar entre estos 2 puntos. ¿Ya? Entonces, sería de esta manera, ¿no? A ver. Sería para un caudal, tenemos que hallar el valor del caudal, ¿no? El caudal es acá, ya, la interpolación normal, 40, aquí vendría 50, menos 40, bueno, sería 60, ¿no? 60 menos 40, y acá en X va a valer el resalto, es lo que queremos hallar, ¿no? O el caudal, sí, queremos hallar para un resalto que se dé en 150, vamos a restar menos 90, y acá 160 menos 90, ¿ya? Entonces ya está. Más o menos dice que el caudal sería 57.14, ¿ya? Vamos a probar entonces eso, ese caudal de 57.14, ¿ya? Este se tendría que acercar bastante al resalto hidráulico. Entonces, con 57.14 ya tenemos 2 perfiles de flujo, ¿no? Bien calculados. No solo 2 perfiles, sino serían en realidad unos 4 perfiles de flujo, ¿no? Entonces, con el valor aquí vamos a cambiar esto aquí, cambiando estas celdas. Ya, aquí igual. Con el valor de 57.14 sería en este lugar. Está bien. Entonces igual, el mismo concepto, ¿no? Ya no voy a repetir mucho esto, solamente vamos a hacer esto así. Va a partir de un poco menos y va a llegar a un poco más, ¿no? Y aquí tendría que ser 1.72. Estamos tomando 1.72. ¿Ya? Y no hay error, ¿no? Como pueden ver, no hay error. Listo. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Desde 4.2 va a tratar de irse hacia la altura crítica. Así que la altura crítica, ¿cuánto era? 0.73, ahorita es un poquito más, ¿no? 1.74. Entonces ya estamos. Estamos 74, más o menos llega a 130, ¿ya? Y aquí está. Este punto sería. ¿Ya? Entonces, ahora sí es momento de hacer interpolaciones correctas, porque ya estamos en un punto muy cercano. ¿De qué manera vamos a interpolar para hallar nuestro punto del resalto hidráulico? Ya les había comentado más antes, ¿no? Para hallar el resalto hidráulico es necesario hallar estos 2 puntos, ¿no? Se trata de 2 rectas en realidad. Son 2 rectas que van a chocar y van a tener una intersección, y esa intersección es la que queremos hallar. ¿Cómo hallamos esas 2 rectas? Bueno, podemos hacer, se busca nomás, ¿no? Tenemos que buscar de acá, no hay de otra, para hallar esas 2 rectas. Vamos a buscar esas 2 rectas. Y ya está. A ver. Se está dando más o menos entre 150 y 160, ¿no? 150 y 160. Bueno, podríamos decir de que estos 2 tirantes se encuentran involucrados, ¿ya? Solamente es un ¿ok? ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta? Pues cuando hagamos nuestra interpolación lineal
Y si los valores calculados se encuentran entre estos dos rangos, entonces se trata de un resalto hidráulico y de que nuestro cálculo es correcto. Estos dos siempre van a cumplir, bueno, en este caso van a cumplir estos dos de acá, ¿ya? Porque es de 98 a 294. Entre esos dos puntos se va a dar el resalto hidráulico. Es necesario solamente ver, por si acaso, la altura secuente en perfiles supercríticos, porque lo que va a tener la intersección va a ser la altura secuente, ¿no? Los tirantes secuentes, el perfil secuente. Entonces es necesario eso, y aquí sí, hay que ver las dos alturas, los dos tirantes normales del perfil S1. Entonces aquí ya tenemos estos dos puntos. ¿Qué hacemos? Interpolación. Venimos acá, ustedes ya saben el procedimiento, ¿no? Es en estadística, podemos hacer la regresión lineal, y esta regresión lineal lo que hace es hallar nuestras rectas, ¿no? Entonces aquí solamente hallamos nuestras dos rectas. Esto es 2.47, 2.667, digamos. Ya, entonces aquí vamos a guardar en variables lo que habíamos hecho. Los que tengan calculadoras más potentes, yo creo que esto se puede hacer más fácil, ¿no? No, la verdad, no he probado a hacer con una calculadora programable, pero me imagino, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar. Esto es 156.23.774. Esto es 130.54.3, ¿no? Y acá va a ser 2.56. Y acá 2.15. Ah, qué leche. Ah, ya. Esto acá, en dos variables igual. Vamos a guardar nuestras variables. Ya. Volvemos a ecuaciones. Y de aquí ya no voy a repetir. El procedimiento ya lo he repetido bastante en los cursos anteriores, así que no es necesario volver a repetir por qué es que pongo estos valores acá. Vamos a ir rápido nomás. ¿Ya? Dice que se da en, bueno, hay un error. Seguramente algún dato lo he anotado mal, vamos a ver. A ver, mode 5.3 statistic. Ah, otra vez tengo que anotar. Ese es el problema de esta calculadora. Bueno, a ver, vamos a anotar ahora con más cuidado. 130.54. Es el problema de esto, que a veces te equivocas en un dato y ya, listo, ya perdiste tu regresión lineal, todo. Vamos a volver a guardar aquí el valor de A. Sería este, lo vamos a poner en esta, queda variable. El valor del B. Me preocupa un poco esto, ¿eh? Ya, bueno, supongo que se va a dar así. Venimos otra vez a estadísticas, a la regresión lineal y aquí, 98.84. Ya, 2.47, 2.67. Regresión lineal. Ya. Bueno, ahora sí debería dar todo bien. Vamos a comprobarlo. Ya. Aquí es uno. Ya.
como pueden ver, esto ya sería un buen resultado, ¿no? Con esto yo creo que el doctor ya les acepta y ya podrían parar de calcular su caudal y podrían decir, el caudal se da, cuando el caudal es de 57.14, nuestro resalto hidráulico se produce a los 154 metros. Son 4 metros de 300 metros de error, ¿no? Es un error despreciable, pero sin embargo vamos a seguir iterando más para ver si podemos alcanzar los 150 exactos, ¿no? Bueno, más o menos podría decirse de que de aquí me podría dar un valor más pequeñito que este, ¿no? Unos 57 tal vez, unos 56.8 tal vez, a ver. Me voy a dar un 56.8. Y entre esos dos, ahí sí podríamos hacer una interpolación. 56.9, una interpolación que ahora sí podría ser lineal. Porque como son dos puntos cercanos, ya la parábola estaría formando como una recta, ¿no? Entonces aquí sí que funcionaría la interpolación correctamente. Entonces vamos a utilizar 56.9, vamos a volver a calcular todo. Fórmulas, buscar objetivo con el valor de 1. Bien, ya habríamos calculado con eso, ¿cuántos? 6 perfiles. Y ahí ya podrían terminar su examen final, entregar y ya está. Sería todo lo que tendrían que hacer. Pero si quieren ser exactos, pues van a hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo, y si tienen tiempo, ¿no? La cosa es que tengan tiempo en su examen. Aquí vamos a partir desde un poquito más abajo, 1.72, digamos que es perfecto, ¿no? 1.72. Tal vez podríamos poner 1.72, 6, puede ser. Ya. 72.6. Y aquí igual 72.6. Llegaría hasta, bueno, 1.05. Está bien, ¿ya? Está llegando justito a 280. No es necesario que le pongamos hasta la altura normal en este caso, porque como pueden ver, el resalto hidráulico probablemente se dará un poco más antes, ¿no? Entonces acá, igual, lo mismo, 1.726, 4.2, podemos dividirlo. Y aquí, por ejemplo, hay un error en el método. Pues, ¿por qué es? Porque aquí está llegando, claro, porque está llegando bajo de la altura crítica, ¿no? Para aquí, en este caso sí servía, para el caso de un perfil S2, pero en el caso de un perfil S1 no sirve, ¿no? Entonces tenemos que ir un poco más arriba, 1.72, 8 tal vez. Ya no hay error en nuestro método, llegamos justitos. Y ahí estamos, ¿no? Pueden ver, el resalto hidráulico sigue sin producir en 150, ¿ya? Entonces, a vista, ¿no? Está un poquito por delante de los 50. Así que yo lo que voy a hacer ya como ahora tengo el Excel, puedo saber más o menos dónde se va a dar el resalto hidráulico. Así que digamos que 56.9 no va a llegar hacia el resalto hidráulico. Entonces, más o menos 56.5 tal vez pueda llegar al resalto hidráulico. ¿Ve? Con 56.5 vamos a probar. Aquí en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 1. Viendo estas variables. Ahora va a ser 56.4, ¿no? No, 56.5. Cambiando esta celda. ¿Ya? Delta H. Ya, ahora sí va a partir desde 1.05. Bueno, no, este es nuestro paso final, ¿no? Va a partir desde un poquito más abajo, ¿no? Podríamos ponerle 0.18 tal vez. Ya, aquí hay un error, ¿ven? Está con signo positivo. Es porque aquí tengo que cambiar 18, ¿no? Aquí, ya está, ahora sí está correcto. Y acá va a partir siempre desde 4.2. Aquí parece que no hay error. Sí, no va a haber error. No es necesario seguir graficando en este. Ya, va a llegar justito por acá. A ver. Más o menos, ya creo que aquí ya se está acercando bastante a la altura crítica. Vamos a comprobar. Ya, entonces aquí tenemos los mismos puntos. Se van a repetir probablemente, así que vamos a utilizar nomás esos dos puntos que hemos marcado.
¿ya? Ustedes no les daría, digamos, entre esos dos puntos su altura, su resalto, y les daría un poquito menos, digamos, a 120, tendrían que buscar otros 2 puntos, porque sí o sí va a haber un lugar donde va a haber una intersección, ¿no? Eso es lo más tardado, digamos, de estos ejercicios. Si ustedes hicieron su examen, bueno, su segundo parcial creo que tenía doble resalto hidráulico, a lo que pude ver. Entonces tendrían que haber encontrado sus 2 resaltos hidráulicos, ¿no? Creo que era lo mismo que habíamos hecho nosotros en clases, no estoy muy seguro. Pero vamos a hacer esto con Prestat, ¿cómo va? Ya en ese 91.69, aquí sería 260.9, aquí es 2.43, 2.63, y eso va a ser una de nuestras rectas, ¿no? Vamos a interpolar, vamos a interpolar allá sus coeficientes. Voy a cambiar los datos ahora. 155.18 sería. Ya. Ahora, algo que les quería avisar es que creo que pueden utilizar Excel. No estoy muy seguro, pero creo que pueden utilizar Excel. Así que si ustedes se pueden hacer sus planillas, sería bien nomás para su examen. Creo que el doctor no les va a decir nada si tienen Excel. ¿Ya? Entonces, ese dato les puedo dar a ustedes, chicos. Entonces, vamos a hacer esto. Pues si les daría este ejercicio, pues más sencillo, ¿no? Con Excel sería directo dibujar, claro, sus perfiles, ¿no? Tienen que dibujar por lo menos 3 perfiles. A ver. Creo que le he cambiado unas cositas de acá. Esto voy a cambiar. No, esto no. Ya. A ver, no sé si me he equivocado. Vamos a comprobarlo ahorita. Este sería un B, Q, A, menos D, ya. 151 punto, bueno, 152 sería, ¿no? 51.900, 151.98. 151.98. Ya está, ¿no? ¿Y para qué caudal? 56.5. Ya son puntos bastante cercanos, ¿no? Entonces aquí lo que podrían hacer es ya poder hacer su interpolación lineal, ¿ok? Como son 2 puntos cercanos, seguramente si yo hago mi interpolación lineal acá, a ver, quiero para que se dé el resalto en 150 metros. 150 metros, voy a restar menos 151.98, aunque no esté entre esos dos parámetros, que sería lo correcto, aún así nos debería dar un valor correcto, digamos, de caudal. ...150 para 150 sería X... 151 sería 56.5... y para 154 57.14... 151 56.5... ya, entonces le aplicamos el solver y nuestro caudal se da a 55.89. Entonces su respuesta sería simplemente el caudal correcto para que el resalto hidráulico se dé en 150 es 55.89. ¿Ya? Este probablemente sea el caudal correcto, aunque como es una parábola, como ya les había dicho, puede que no.
pero aún así ya estamos muy cerca. Probablemente si es que no, va a ser en 149, 148, entre estos rangos, ¿no? Entonces ahí ustedes ya tendrían que especificar que el caudal sería 55,89, ¿no? Directamente, no es necesario seguir calculando. Sí. Y ahí está. Dime. Sí, ¿cuál era la pregunta del examen, del ejercicio? La pregunta del examen era hallar un caudal para que el resalto hidráulico se dé a la mitad del canal. ¿Ya? Y no nos daba caudal, solo nos daba los datos estos que ven de pendiente, Manning, la base, el talud, la altura del reservorio, la altura de la compuerta, y solo nos daba eso. Y la longitud del tramo, evidentemente, ¿no? Esto aquí tengo que poner. ¿Ya? ¿Eso se asumió un caudal? Dime. Al comienzo se asumió un caudal. Sí, al comienzo hay que asumirse un caudal. Cualquier caudal te puede salir muy elevado, muy bajo. Lo que tú tienes que hacer es, si te sale, digamos, si yo me pusiera un caudal de, yo qué sé, unos, bueno, como aquí, digamos, empezaría con un caudal de 60 o de 80, muy probablemente el resalto hidráulico se dé por 200, por 230, y es un, ¿cómo decirlo? Con un caudal muy grande, la altura crítica va a tender a aumentar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es disminuir, porque si te das cuenta, mientras más disminuyamos, este perfil S1 va a tener más chance de llegar más lejos a la altura crítica, ¿no? Si nosotros aumentamos nuestra altura crítica, si sube nuestra altura crítica, este perfil va a llegar a, digamos, a esta altura crítica por 200 y evidentemente nuestro resalto hidráulico no se va a dar en 150. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es eso. Si les da un canal rectangular, es proporcional al caudal la altura crítica. Me imagino que en un trapezoidal o en un canal triangular es lo mismo, pero tendría que probarlo para comprobar si de verdad es eso, porque puede ser que no sea directamente proporcional, ¿ya? Pues no les quiero dar un dato equivocado, pero en este caso sí, si se trata de un canal rectangular es proporcional a, mientras más aumentamos la altura crítica, nuestro caudal también tiene que aumentar, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes juegan con su altura, con su caudal, para ir aumentando la altura crítica o disminuyendo a su conveniencia para que llegue el resalto hidráulico a los 150 metros. Entonces espero que haya quedado claro, y si hay alguna pregunta más. Sí, ¿cuánto era la altura de la compuerta? La altura de la compuerta era de 5 metros. Si la altura de la compuerta fuera menor, tendríamos que hacer otros cálculos, ¿no? Tendríamos que analizar de distinta manera. En este caso, como la altura de compuerta era tan grande, lo que pasaba es de que partía nomás directamente de la altura crítica, ¿ya? En este ejercicio. Puede ser de que, digamos, les dé una altura de la compuerta menor y les diga hallar el resalto hidráulico en tal progresiva. Bueno, no, que el resalto hidráulico se dé en tal progresiva. Y ustedes tienen que igual iterar sus caudales para que el resalto hidráulico se dé en esa progresiva. Pero es el mismo principio, ¿no? Este es un ejercicio de examen, y esos exámenes, o sea, los que ahorita les estoy avisando, no creo que entren en su examen final. Probablemente entren en su segunda instancia para que todos se tiren, ¿no? Pero en final todavía tienen chance. Creo que en final les va a entrar un examen bastante parecido a lo que sería su segundo parcial, ¿no? Creo. No sé si alguno tiene algún examen final o es algún repitente que pueda proporcionarnos un examen final del semestre pasado, de otro semestre. ¿Hay alguno ahí? Parece que no hay repitentes. Qué bueno. Sí, una consulta. Dime. En el caso que nos pidiera hallar la altura aguas arriba de la compuerta, el HS ya no sería igual al HO, ¿no ve? El HS igual al HO. Eso sería en caso nomás de perfiles sumergidos. Si quieren les explico eso. Pero a ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos todavía tiempo. A ver si podemos hacer un ejercicio de estos de perfil sumergido ya. Vamos a ver, tal vez tengo aquí uno.
No, sí, Vamos a ver. de la compuerta que está arriba, ¿no? Más arriba de la altura crítica que normal, entonces Ajá. queda arriba, ¿no? Muy arriba queda entonces ¿El HS? la altura de la compuerta. Sí. No, no, aquí no calcular. Bueno, tu HS tendrías que calcular a ver si quisieras hallar, ¿no? ¿Cuál sería la altura antes de la compuerta? Pues podrías calcular con esto, con la ecuación para la compuerta. ¿Dónde está esto? La ecuación para la compuerta. Aquí la tengo. A ver, dame un momento. Te voy a explicar eso ahorita. Si me pediría qué altura tendría antes de la compuerta, pues aquí, en esta tu ecuación, tú tienes tu caudal, tu área de orificio, la raíz de 2 veces la gravedad, por el HO, que sería la altura, ¿no ve?, de la compuerta, menos tu H sub O, ¿no ve?, menos tu pendiente, a ver. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, tu caudal tienes. Tu área de la compuerta, tu AO, pasaría a estar en función de la altura crítica, en este caso, este AO, ¿ya? Ya no sería la altura de la compuerta como están acostumbrados a hacer en casos de inflexiones, como en este caso, esta área del orificio pasaría a ser el área del flujo, en realidad, ¿no? Del flujo que está saliendo por debajo de la compuerta. Y ese flujo que está saliendo por debajo de la compuerta tiene un tirante, que es el tirante crítico. Entonces esa área, ese AO, pasaría a ser, digamos, AO. Este AO pasaría a ser el tirante crítico multiplicado por su base. Entonces tendríamos eso. Ese sería mi AO. 2 veces la gravedad. Este HO mayúscula es la que yo quiero hallar, ¿no? Esta HO es la que yo quiero hallar. Este H sub O sería la altura crítica también, ¿no? Tendría que ser la altura crítica. Este H sub O. Entonces aquí vamos a anotar el H sub O, este H sub O tendría que ser la altura crítica. ¿Por qué? Porque está saliendo desde la altura crítica. Entonces tendríamos nuestro H sub O y la raíz de 1 menos SO al cuadrado, ¿no? Eso también puede traducirse como 1. ¿Por qué? Porque nuestra pendiente es muy pequeña. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar HO, ¿no? Entonces, aquí va a ser el área. No, esto ya habíamos calculado, ¿no? Esto es esta área. Y aquí el caudal, ¿no? Entonces, este caudal va a ser esta área multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por este HO menos la altura crítica, estaría aquí, y todo esto entre paréntesis, ¿no? No tenemos número, vamos a iterar, ¿ya? A ver, con este HO de 3, digamos, vamos a iterar con tal de que nos dé un caudal de... Bueno, no necesariamente es iterar, ¿no? Esto por si acaso no piensen que es iterar. Si ustedes tendrían su calculadora, solo tienen que despejar, pero para que sea más sencillo, ¿no? Para mí en el Excel voy a utilizar nomás el solver, ¿ya? Entonces aquí con el valor sería de 56.5 con el caudal, cambiando esto. Y eso. Esta sería nuestra altura antes de la compuerta, que sería nuestra altura, digamos, nuestra altura alterna, podría decirse, ¿no? No es altura alterna, pero sí, es la altura antes de la compuerta. Eso sería lo correcto. Pero va a haber una inflexión. Va a pasar de 2.6, va a tratar de irse hacia la crítica y se va a ir con este perfil, ¿no? Entonces eso vamos a tener en este caso. Esa altura, no sé, parece que le pone una C el doctor Novausí. También le pone una C, sí. Eso ya les he explicado a varios de sus compañeros que me han preguntado, sí, esa C es de compuerta, ¿no? Me imagino que es de compuerta. Por eso el doctor le pone C, altura antes de la compuerta, y le pone una C de compuerta. Entonces ahí ya tienen su C de compuerta, tienen su altura crítica, bueno, su altura antes de la compuerta, antes de la inflexión sería en este caso, no sería antes de la compuerta. Y ya tienen todo.
Lo que corresponde es ya tener, ¿no?, su gráfica bien dibujada, ya estaría con su resalto hidráulico y ya ha terminado su ejercicio. Y eso sería, este es un ejercicio de examen final, si no me equivoco, y lo más probable es que en su examen final tal vez les entre ejercicios como su segundo parcial, si no me equivoco. Porque a lo que me han pasado era lo Oh, sí. mismo. Dime. Ah, ¿me has pasado? Ya, voy a ver. Sí, yo lo he pasado, pero de mi hojita nomás no tengo foto. Creo que teníamos que hallar la altura del reservorio para que el resalto se dé a la mitad del tramo, o sea, 100, a una distancia de 100. Ah, interesante. Eso era su final. Sí, ese, más o menos, creo que ya estoy repitiendo como unas 3 veces, pero más o menos así es el final. Ya. Podemos hacer Siempre. Sí, ya. Entonces, si les pide eso, este ejercicio vamos a hacerlo. No es complicado. Es un... Wow, el doctor sí que les ha puesto más complicadito su final. Bueno, para mí no es tan complicado, pero se los voy a hacer la siguiente clase ya, que va a ser el día lunes, bueno, no, el martes a las 2:15 y el miércoles igual, a las 2:15, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio de este examen final. Y de segunda instancia, la verdad, no sé si tendrás, porque de segunda instancia no encontré material, la verdad, de segunda instancia. Tengo una foto de segunda instancia, eso me lo voy a pasar. ¿Y qué te pedía en segunda instancia? ¿Por qué era tan complicado? Creo que era, no sé, es que nunca me he animado a dar segunda instancia y creo que era el caudal, lo que nos estaba explicando que tenía que hacer variar. Solo era un tramo. O sea, este ejercicio era de segunda instancia, el que hemos hecho ahorita. Sí, algo parecido, así era. Bueno, sí, como el que hemos hecho ahorita, entonces, bueno, tal vez seguramente no les... Es que esto era de un final, pero aquí, claro, les decía, mientras más perfiles, tienen más puntaje. Seguramente en segunda instancia les pide exactamente el punto. Entonces, Sí, ahorita le acabo de pasar a usted. ya, a ver, vamos a ver. Ya. Opción, aclaración más, por favor. Dime. Ha dicho que cuando, como la compuerta no está más arriba de la altura crítica, la normal, por el Ajá. teorema de Jagger, comenzamos el perfil por el Y crítico, ha dicho, ¿no? Como S2, Sí, ¿ve? sí, sí, eso. Eso también ustedes, si han hecho su práctica, en su práctica les va a aparecer, hay un ejercicio que era para hallar el caudal, ¿era? No me acuerdo, pero tendría que verse, ya me he olvidado de ese ejercicio, pero era de estos que su altura de la compuerta, sí, era muy, igual tenía una altura de compuerta muy grande y les daba una altura antes de la compuerta. Y la cosa es que si ustedes calculaban su altura, su HO, les salía más grande que la altura crítica. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Partir de la altura crítica, lo que la mayoría piensa, ¿no? Pero no es eso. Lo que tienen que hacer ustedes es encontrar el caudal con tal de que nuestro HO con esta ecuación nos salga igual a la altura crítica, ¿ya? O sea, no es hallar este HO es más grande y yo empiezo desde la altura crítica, no. Tienen que encontrar el caudal exacto para el cual con esta ecuación ustedes les salga la altura crítica con su HO la altura crítica, ¿no? Este ejercicio es más para pensar, ¿no? No creo que les metan en su examen. Tal vez para los de segunda instancia podamos analizarlo un poco para que estén más preparados, ¿no? Porque lo que mete en segunda instancia, a ver, voy a intentar resolvérselo lo que me pasó a su compañera y ya veremos qué tan complicados son sus ejercicios de segunda instancia para que nadie pueda resolverlos, ¿ya? Y lo vamos a resolver con ustedes entonces en estas dos clases. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Es una clase un poco corta con este examen y ya como vamos a tener esas otras dos clases, voy a hablar con el doctor para reponer esas horas. Ya deberían estar preparados para el examen final los que no han logrado aprobar, ¿ya?
Su segundo parcial no estaba difícil, pero supongo que exigía un poco de tiempo, ¿no? Eso debe ser el único problema. No sé cómo les habrá ido a ustedes, chicos, en su examen final. En su examen parcial, perdón. Entonces eso. Ya. Esa sería la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar. Es martes el examen final. ¿Sí? No sé si me pueden confirmar. Si es martes, bueno, entonces esas 2 horas, o bueno, 2 días extra los repondríamos el lunes, ¿ya? En la mañana tal vez, el lunes en la mañana. Voy a hablar eso con el doctor, ¿ya? Porque esto tengo que hablarlo con el doctor, tengo que entregar una carta y les voy a confirmar, ¿ya? Yo creo que el lunes en todo caso, si sería el martes el final, el lunes estaría dándoles sus 2 clases extra. Estaríamos 4 horas aquí, ¿no? O bueno, 3 horas sería en total. Ya, entonces eso sería, chicos, espero hayan logrado aprobar en el examen de segundo parcial, pero si no bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios aquí conmigo ya. Entonces, hasta aquí la clase de auxiliatura.